Estamos de regreso en un artefacto más. Daniel Bucar hasta acá. ¿Cómo estás, amigo? Ya, pues aquí un placer, mijero. Gracias por la invitación. ¿Le cuento la anécdota o no la cuento? La pendejada que hice. No es pendejada, pero estuvo padre porque lo habíamos platicado hace 2 semanas atrás. Y justo la semana pasada ya me esperabas. ¿A qué horas llegas? Ajá, y yo no, pues hasta la semana que entra. Y aquí y sí, justo ya me reenviaste el mensaje. Ay, güey, sí es cierto, perdón. Y yo estaba ya aquí con todo el tema. Todo y dije, listo. ¿por qué llega tarde? Dani es de los que... Y a todo lo contrario, llegas temprano. No, llegué temprano, todo muy bien. No, pero un placer estar no, qué chingón. Andas en chinga, me dices varios proyectos que me alcanzaste a contar ahorita fuera de cámara que vamos a retomar, que es uno de ellos, que supongo que el que te trae más asado, es el de la radio. Pues fíjate que en general son varios proyectos los que me traen ahorita asado. La radio, tengo una radio en un centro universitario en Cucba, y aparte tengo un programa de radio para Jalisco Radio, pero las transmisiones que estamos haciendo los miércoles ahí en Rec 4 con el Odín Parada, con el vecinillo, pues requiere en realidad de muchas cosas, cabrón. ¿Por qué el vecinillo? Fíjate que cuando estábamos en Nopal Beat, el estudio de los Susi 4 y de Shock Bucara se encontraban un poco las ventanas. Entonces era así de... Nos asomabas por la ventana y... ¡Vecinillo! ¡La chora! ¡Vecinillo! ¡Una canala! Entonces era vecinillo y ya desde entonces... Pero ya no son vecinos. Ya no somos vecinos, pero bueno, pues ya se nos quedó ahí la onda del vecinillo. Qué chido. Sí, y entonces te digo, esta parte del programa pues también demanda pues tiempo y lo que te decía, ¿no? A final de cuentas, lo que se ve en la cámara, lo que se está transmitiendo, pues está súper divertido. Pero cuando se apaga la transmisión, pues sigue la fiesta. Sí. Entonces nos hemos ido así cantando los pajaritos a las 6 de la mañana. ¿En serio? Sí, al día siguiente yo me tengo que ir a la universidad, entonces se pone bastante... ¿Te ha tocado irte en vivo? Sí, claro. ¿En serio? Sí, ya más de 3 veces. A estas alturas, Dani, no manches. Sí. ¿Cómo se siente la desvelada a los 40 y tantos? Ya, así, es muy feo. Sí, ya, o sea, cuesta... El cuerpo ya sí te exige que dice, no, bro, espérate poquito. Oye, que dicen después de los 30. Es cierto, después de los 30. Pero después de los 40... Fíjate que yo después de los 30 no lo sentí. Yo lo empecé a sentir a partir de los 45. Así la putiza real. Sí, ya que dices, ay, güey, ya no me alcanza, ya la energía no está igual, ya no me recupero tan rápido. O sea, a partir de los 45 sí sentí ya como mucho más... Ahí yo sentí una a los 30 y la más cabrona después de los 40. Porque yo te contaba que tengo algunos años ya sin tomar. Y de todas maneras amanezco con resaca los sábados, ciertos sábados, así como, güey, qué pedo. O sea, no sé si es de las que debo, no sé. Sí, no, pues la desvelada muchas veces pasa que yo también hay veces que no tomo. Pero sí me levanto y digo, su madre, cabrón, ¿qué pasó por mí? Así me aplastó algo, cabrón. Oye, ¿también tienes hijos? ¿Tienes un hijo? Tengo 2 hijos. 2 hijos. ¿De qué edades? Sí. El más grande 19 y el más pequeño va a cumplir 14. O sea, ya superaste cierta fase de mucha dependencia física. Sí, no, ya ahorita ya son más independientes. Que digo, a final de cuentas, pues bueno, siempre uno está ahí. Claro. Pero sí esta cuestión del niño chiquito, de cuidarlo, de llevarlo, darle de comer, bañarlo, bla, 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 bueno, ya. ¿Y te tocó eso entonces igual que a mí, andar desvelado? Sí, pues a mí me tocaba, había veces que llegaba yo de tocar y era pues casi la hora que le tocaba el bibi y yo le decía a mi morra, güey, pues tú síguele, yo se lo doy, pues ya vengo despierto, güey, para que te levantes tú, ¿no? Entonces, pues ya me quedaba, aparte yo soy malísimo para dormir. ¿Te tardas mucho o qué? Sí, muchísimo, cabrón. Entonces, ¿o duermes poco? Duermo poco también. ¿En serio? Sí. Últimamente a mí también me ha pasado que no me aviento más de 5, 6 horas, ya es un gran día. O sea, a mí me puede pasar que me duermo a las 4, a las 7 de la mañana estoy despierto. ¿Naturalmente? Natural. O sea, de que no tienes nada que hacer nomás. Domingo, así, 7 de la mañana, 7:30. ¿Y por qué te haces eso, Dani? Pues no sé, pues dicen que así son los viejitos, ¿no? Sí, es cierto. Ya duermen menos, pues yo creo que ya me está llegando ahí. Pero lo único es que no nos paramos a barrer, ¿no? No, eso sí. No, digo, yo me despierto y me quedo ahí un rato todavía como
no me hago la lucha porque ya sé que no me puedo volver a dormir, pero sí dejar que el cuerpo siga descansando, cabrón. Sí. Oye, acá normalmente nos vamos como cronológico con toda la historia. Si tú, ahorita estamos hablando de entrados los 40, pero vamos a entrar cuando estaba la plena flor de la juventud. Ajá. Yo sé que tú iniciaste en el rock and roll, como mucha gente, o sea, y como muchos colegas tuyos, y la movida está en Nopal Beat y todo, pero la mayoría empezaron rockeando con bandas y todo, ¿no? La gran mayoría. De hecho, curiosamente, porque justo de la primer banda que tuve, ensayábamos aquí en Paseos del Sol. No Entonces mames. conozco mucha banda de acá, de aquellos tiempos, porque ensayábamos por acá. Entonces, pues siempre fue como mi zona, aunque yo vivía en Pinar de la Calma. Que está pegadita a las Águilas. A las Águilas, exactamente. Entonces, pues más bien siempre como que en paseos, La Calma y todo esto era donde me movía con las bandas con las que a veces tocábamos o ensayábamos y así. Entonces, sí, desde el, ¿qué fue? 93, yo creo, empecé con mi primer banda y ya, pues de ahí para el real. Entonces, ¿qué son ya 30 años? Un poquito. 93. Sí, 30. 2003, 2013. Exactamente 30. 30 años Sí, en el rock and roll. Sí, la matemática tampoco se me da tan rápido, ¿viste? Sí, Oye, sí. pero ¿cómo empezaste en tu casa? ¿Cómo empezó el rollo? ¿Hay músicos en tu familia? No, de hecho yo fui ahí como el arrocito negro, porque digo, mis hermanos pues siempre fueron como un poquito más, no sé cómo decirlo, como pues como una vida mucho más normal, ¿no? Okay. Y a mí desde muy morro me interesaban mucho las artes. Estudié así como escultura de morrito y con varias madres, ¿no? ¿Tienes hermanos? Sé que tienes un hermano más grande. Tengo 3 hermanos más grandes. Yo soy el más chico. Tú eres el más chico. Yo soy el más chico. Entonces, por eso fue como lo más raro, ¿no? Que yo empecé con la música. Fíjate que es bien curioso porque desde niño yo ya hacía lo que me dedico ahorita. Todo lo que me dedico ahorita, yo ya lo hacía desde niño. O sea, de niño mi mamá tenía una grabadorcita que yo la agarraba, pues, que la tenía ahí. Y a mí me encantaba escuchar la radio, cabrón. Entonces, estoy en la radio. Me gustaba poner a grabar, mi hermana y yo grabábamos radionovelas, ¿no? Entonces, de ahí, pues ahorita produzco, hago radio, todo esto. Entonces, siempre he estado conectado. La música, me encantaba escuchar música y grabarla de la estación de radio y tener ahí, ¿no? La música y todo esto. Entonces, la música siempre ha estado desde mi primer cassette que tuve, fue como a los 7 años, me lo regaló mi mamá. Y era perdón, era un cassette de Two Man Sound, una banda ahí como brasileña. Claro. Entonces fue mi primer cassette que yo tuve, así de que, cómprame este. Que es como, no sé, no quiero decir que música electrónica, pero sí un tema medio disco. Pues era medio correcto? Disco setentero, pero con mucha samba, con algunas cosas del bossa nova, como en ese mood, digo, muy brasileño. Y fue mi primer cassette, ¿no? Entonces, siempre tuve este gusto por la música. Entonces, siempre compraba cassettes y grababa música de la radio. Ya cuando fui estando más grande, que ya tenía mi lana, pues ya me compraba mis cassettes, mis CDs y bla, bla, bla. Y mi mamá tenía también un estéreo que era doble casetera, el vinil acá arriba, el radio, y me ponía a mezclar con cassettes, cabrón. ¿Mezclabas ahí como en tiempo real? Sí, con cassettes. O sea, grababa en los 2 cassettes la misma canción y los ponía ahí casi al mismo tiempo. Y entonces hacía el efecto del flanger y, o sea, hacía muchas cosas. Ay, güey. Me acuerdo que también de repente redobles así de canciones, por ejemplo, la de Ojo de Venado de Caifanes. Me acuerdo que era y regresaba la canción y hacía ahí como güey, qué perro. Mezclaba súper eso. artesanal. Y nadie te lo enseñó, ¿no? Obviamente. Y pues estaba bien morro, ¿no? Entonces, te digo, todo a lo que me dedico ahorita, o sea, ya lo hacía de morrito, pues, ¿no? Entonces, o sea, de eso sí tienes 40 años haciéndolo. Fácil. Entonces, ha sido como este proceso de mi primer banda, haz cuando yo empecé tocando en un coro de la iglesia. Porque, bueno, de hecho, con un tío que tenía ahí líneas de calzado y trabajaba y tenía una ruta todo el Pacífico,
Duraba 2 meses y cachito el viaje y un día pues, le dije a mi tío, oye, pues te quiero acompañar, cabrón. Pues va. Me compré una guitarra y le dije, ¿qué te gusta a ti de música? No, pues José Alfredo. Pues de León, Guanajuato, pues José Alfredo. Ah, huevo. Entonces me compré un cancionero de José Alfredo, cabrón. Entonces iba en la camioneta en carretera aprendiéndome las canciones de José Alfredo. Mientras yo las tocaba, mi tío las cantaba. Tú y Entonces, las nubes. ahí, y la madre. ahí aprendí a tocar la guitarra en ese viaje. Cuando llegué a Guadalajara, me metí, lo más fácil fue meterme a un coro. Me corrieron del coro a mí junto con un amigo porque hacíamos arreglos de unas canciones y pues no les gustó y nos corrieron. Pues era lo más conservador del mundo. Exacto. Esa era la palabra que quería decir. Mis hermanos son muy conservadores. Mi familia es muy conservadora. Ok. Entonces, bueno, la música, de alguna manera, pues para ellos era como, pues no, güey, eso es un hobby. Y yo lo veía como, pues mi pasión, ¿no? Y de ahí empecé, poco a poco, hasta que un día dije, pues güey, quiero hacer una banda. Quiero tocar y hacer canciones y... Ya dices más esto. o menos 14, 15 o un poquito Yo creo más. como a los 15 años más o menos ya fue como esto que te estoy platicando. Uh-huh. Y a los 17 años ya formalmente tuve mi primer banda y a los 17 años me salí de mi casa. ¿Te saliste? ¿A hacer qué? ¿A tocar rock and roll? Pues a vivir la vida y hacer mi vida, cabrón. O sea, como en mi casa la música no estaba bien vista y era mucho ruido y pues no, como que no conectaba con mis ideas y mis cosas, pues no sentía que tuviera yo un espacio para mí. ¿En tu casa qué se dedicaban? O sea, Pues mi mamá tenía un negocio vendía tanques, equipos para gas y como 1000 madres, ¿no? Mi hermana pues siempre ha sido súper estudiosa, mi carnal pues también estudiando, trabajando, todo esto. Y yo siempre, pues, me gustó el rock and roll, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, te digo, era como muy conservadora la familia. Todos, obviamente, se fueron por una carrera, terminaron, lo que había que hacer. Ajá, y yo no. Claro. Yo me fui por el rock and roll. La oveja negra tal cual, que todavía se usaba. Y aunque no fui tan desmadroso, o sea, sí tenía ideas diferentes. Sí. Que eso es más que nada, ¿no? ¿Fue difícil esa etapa? O sea, ¿sí fue medio de pleito haberte salido? Fíjate que pleito no, porque no me salía así de, mala chingada, ya me voy. Ajá. No. Más bien fue como, te digo, quise buscar mi espacio, cabrón, donde yo pudiera hacer las cosas que a mí me hacían feliz, lo que yo necesitaba. Entonces fue por eso que busqué mi espacio para poder realizar lo que quería. Y siempre trabajé y a la par, pues, mi banda, ¿no? ¿Trabajabas en otra cosa? ¿No te dedicaste...? No. Fíjate que muchos años trabajé formalmente. Trabajé 3 años para un grupo financiero. Uh-huh. Y así de corbata la chingada. Entonces, la neta es que odié. ¿Pero qué tenías de estudios? En ese tiempo, creo que ya con la preparatoria, cuando mucho, ¿no? O sea, fue un momento en el que... O sea, yo lo que quería era generar lana porque pues tenía que pagar una renta, comer y pues para poder comprar mi instrumento y las cosas que necesitara, ¿no? Pero estuvo súper curioso porque a partir de que entré a este grupo financiero, que estaba ahí pues como Calderón de la Barca entre La Paz y Lerdo de Tejada, como a 3 cuadras por Lerdo de Tejada, no sé si recuerdas Casas Wagner, que tenía una escuela de música. Claro. Entré a estudiar ahí guitarra y mi maestro era Tlemilco Lozano, el guitarrista de La Dosis. Y a un costado, ahí en el otro salón, estaba Richie Arriola de Velanova. Bueno, de La Dosis, ahora Velanova. Y ahora otras muchas cosas. Y otros tantos proyectos en los que ha estado el buen Richie. Entonces, bueno, empecé ahí a tomar clases con Tlemilco, todo el rollo. Y un día me dijo Tlemilco, oye, pues ¿a qué te dedicas? No, pues estoy en esta onda, estoy en la parte jurídica, bla, bla. Oye, pues fíjate que ahí hay 2 pelados que nos dan una lana, ¿nos puede echar la mano? Sí, pásame los datos, está. Les cobré la lana. Y me dijo Tlemilco, oye, güey, pues ¿no te quieres venir a trabajar con nosotros? Y empecé a chambear con ellos. Empecé como staff y terminé como personal, cabrón. En La Dosis. En La Dosis. Órale, es así, Sí, que entonces, no me la sabía. Entre que yo trabajaba en una cosa, entre que empecé a trabajar con La Dosis, entre que tenía mi banda, pues terminé dejando el grupo financiero. Me empecé a dedicar ya desde ahí a la música, cabrón. Al 100. Al 100. No, pues ya te sentías acá como que ya la hice, cabrón. Pues ya estaba encaminado a donde quería, cabrón. Claro.
justo ¿Y qué te por donde tocaba quería. hacer ahí de personal? De personal, pues, mira, yo cerraba fechas, hacía la logística, cobraba obviamente, pues era también como un poco production, cabrón, ahí de que el escenario estuviera todo perfecto, la gente que iba como staff también yo ahí ayudaba, pero pues a todo, a que sucediera todo, cabrón, el viaje, que todo funcionara como tenía que ser. Entonces de alguna manera aprendí a trabajar de esta manera. A trabajar a la par de Sony Music, que en ese momento pues era la disquera con la que trabajaba La Dosis. ¿Y qué época fue? ¿Qué disco traían? Yo cuando entré estaban empezando a grabar, ¿cómo se llamaba este disco? Que fue un tributo a... Radio Acapulco. Radio Acapulco, exactamente. Okay. Radio Acapulco, me tocó, o sea, parte del primer disco homónimo, ya como la colita, y luego ya fue Radio Acapulco y ya me tocó Todo Hidro, cabrón. O sea, sí te tocó que fuera una banda grande. Sí. O sea, me tocó viajar con 13 músicos, cabrón. Con los retos que eso implica. Sí. Con metales, percusión, hasta un DJ ahí, el Billy, que vivía por aquí justamente. Sí, y tenían su academia, ¿no? Exactamente. Pues bueno, Billy tocó un tiempo ahí también con La Dosis y pues todo, cabrón. O sea, me tocaba viajar con toda la bola. Y en todo ese trayecto o sea, en ese lapso, estabas también con tu banda original. Ajá. Tenía mi banda, pero obviamente, pues ya en ese momento no le podía dedicar tanto tiempo, ¿no? Y me pasó algo muy curioso que en una fecha de La Dosis, Richie se enfermó y en un festival EXA, una madre así, en Ciudad de México, en la Plaza de Toros, Richie no, pues se enfermó, cabrón. Entonces, pues, güey, esas madres EXA, pues, son playback. Entonces dije, pues ya, yo ahí le puedo subiste el bajo. Ajá, yo puedo salir a hacerla sin pedo. Y sucedió, y cuando salía esa madre enorme, atascada de gente y tal, ahí entendí que dije, no, güey, este aquí es mi lugar, güey, no atrás. Órale. Y de ahí fue que dije, güey, hay tantas fechas más, me despido. Cabrón. Es bien loco eso, porque justo acabo de platicar con Juan Carlos Flores y hoy estuve haciendo unos videos cortos de él y volví a escuchar, digo, yo tuve esa charla, cuando para él era muy claro que quería estar, y lo puso así con esta metáfora de los nombres que no son John, Paul, Ringo y George. Ajá. Y decía, yo quiero ser de estos. Y le dije, qué cosa tan rara, güey. No me puedo imaginar yo pensar, o sea, yo quería ser John, güey. Yo quería ser Paul. No el productor, güey. Por lo menos al principio, ¿no? Sí. Es muy loco como que la gente lo tenemos muy claro ese concepto desde el principio. O sea, como me lo cuentas de... No, güey, yo pertenezco aquí. O sea, que haya alguien que diga, no, yo pertenezco acá atrás. Porque si hay historias, Sí, hay no, gente claro. que incluso empezaron en el escenario y dicen... No. Pues ahí está Calleros, ¿no? Ulises. A Ulises. O sea, que Y pues le era el tocaron cosas guitarrista. chingonas. Ajá. Pero pues el vato atrás fue donde pudo crecer mucho más y pudo potenciar el proyecto de Maná también, ¿no? En conjunto. Y a ti justo entonces sí fue como un darte cuenta, un despertar de, güey, aquí lo mío es el escenario y me gusta esto, ¿no? El contacto con la gente, el estar ahí tocando, o sea, para mí, y aparte de eso, ¿no? Para mí siempre lo más importante ha sido crear, güey. O sea, yo más que un músico me considero un vato que crea, güey. O sea, porque como músico yo no me siento músico. O sea, toco guitarra sí, pero no soy chingón para tocar guitarra, ¿no? Sí. Toco bajo sí, pero no sé tocar bajo, güey. Toco teclados sí, pero no sé tocar teclados. O sea, lo toco y lo hago porque produzco, porque lo necesito hacer para crear lo que hago. Como pero más el craft de una canción. Ajá, ¿no? Pero que tú digas, no mames, este güey, o sea, multiinstrumentista no soy. O sea, más bien hago cosas para crear. O sea, y en lo que hago la radio, por eso me gusta la radio, porque creo. O sea, todo este tipo de cosas donde yo pueda crear, para mí es lo que me hace feliz de alguna manera, ¿no? Claro. Y la música, pues obviamente, pues lo que me hace más feliz, crear. Pero, y que siempre todo está ligado con la música, a final de cuentas. Pero también esta cosa de entertainment, porque te gustó el escenario. Si te gustara solo la música, pues a lo mejor te irías por el lado de la producción, que finalmente lo haces. Sí. Pero hay gente que no sale del estudio, pues. Y a ti sí te gustó el tema de girar, del escenario, de la luz, de la tensión y de la respuesta inmediata. Sí, pues más que nada como...
También esta parte como DJ, ¿no? O sea, que muchas veces pues, no estás tocando tu música, es la de alguien más. La manera en cómo tú lo mezclas, cómo lo vas interpretando, a final de cuentas haces una conexión con la gente. Y para mí eso es lo importante, estar en un escenario, ¿no? El hecho de que tú puedas mostrar algo, que puedas presentar algo, que lo puedas defender en un escenario y lo puedas disfrutar teniendo esta conexión, para mí eso es como lo que más me atrapó desde la primera vez que lo hice. Fue así como que, wow, cabrón. O sea, si esto forever, cabrón. Claro. Entonces, le pusiste fecha de caducidad a tu participación con La Dosis. Sí. Dijiste... ¿Y te acuerdas más o menos cuánto tiempo fue? Pues yo creo que estuve del 97, 96, 97 a casi el 2000, porque en 2000 fue cuando ya empecé con Shock Bucara. Pero ahí te acuerdas, o más bien a lo que me refería era que si te acuerdas cuánto tiempo fue, o sea, no sé, que me salgo en 2 semanas, o todavía sí le diste un buen rato. Haz de cuenta que, no sé, quedaban 5 o 6 fechas donde yo ya... O sea, no mucho, pues. Ajá. Ya era pronto. Yo dije, se acaban estas fechas y compre, cabrón. ¿Y cómo lo tomaron? ¿Bien? Pues yo creo que bien, digo, seguimos siendo amigos, cabrón. O sea, siempre que nos vemos, nos da mucho gusto. Digo, ahora con Sara, Sara una vez más es mi jefa en Jalisco Radio, bueno, pues la directora de ahí. Entonces, digo, siempre de alguna manera tenemos contacto y es muy padre, pues el hecho, si hubieran terminado malas cosas o algo, pues... Claro, no se pueden ni ver. Aparte yo siempre termino bien con todos, cabrón. O sea, eso está chido. La neta es que nunca me peleo, nunca soy manchado, nunca ese tipo de cosas. Tú sabes que no siempre pasa eso, ¿eh? Seguro conoces muchas historias. Pero, o sea, yo creo que también depende mucho de la persona. Porque a lo mejor si yo también fuera como muy arrancado y acá que me prendo, pues a lo mejor sí, no, me pelearía con mucha gente. Pero neta, sé que la vida da tantas vueltas que hay veces que uno nunca sabe qué momento está viviendo esa persona. Uh-huh. Y juzgarlo para toda la vida por ese momento me parece como que no vale la pena. Entonces, hay veces que simplemente son momentos y hay que dejarlos como tal. Y resulta que pasan años y más adelante vuelves a encontrarte con esa persona, vuelves a conectar, vuelves a trabajar, vuelves a crear cosas con él. Es que chingón, cabrón. Y no solamente en la música, en general. Que en la música, sí. Casi si seguimos en esto nos vamos a volver a topar con alguien, ¿no? Sí, sí, sí. En algún otro... Por ejemplo, yo no tengo esta bronca de muchas veces gente, amigos que conozco que... con fulano... No, es que yo con fulano no me llevo. No, yo tampoco... No, mames, yo me llevo con todos, güey. O sea, yo no tengo broncas. Claro. Y también yo creo que tiene mucho que ver en esto de lo que te decía, ¿no? Yo no me considero músico, cabrón. Yo hago música que es diferente. Uh-huh. Pero yo muchas veces siento que los que son músicos, a veces como que les gusta estársela midiendo, güey. Sí. Yo estoy más chingón que tú, güey. Hay una competencia ahí, por lo menos. Ajá. Y entonces ahí empiezan los roces, ¿me entiendes? Claro. Entonces como... No mames, yo a todo el mundo admiro y a todo el mundo le digo, no mames, qué chingón. Todos. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no tengo una bronca con nadie, cabrón. Exacto. No es que ese güey, pues güey, a lo mejor sí toca bien culero, pero produce bien cabrón. Ajá. O produce bien cabrón y toca bien culero, bueno, pues lo que sea. Ajá. Pero a final de cuentas, o sea, nunca estoy como midiéndome ahí la riata con nadie, ¿me entiendes? Sí, eso, no sé, pero creo que es más de antes. Tengo la sensación de que yo creo que sí, ¿tú crees? Yo creo que en el arte en general, nada más en la música, en el arte en general, o sea, yo creo que siempre hay como esta cuestión, y digo, no está mal, pues, digo, también es el ego, es parte de la vida, pero yo siempre he tratado eso, ¿no? Como de llevármela bien, cabrón, de pasármela chido, de poder compartir. Por ejemplo, no con cualquier persona puedo hacer música. Eso sí. Eso sí, no. O sea, me han invitado, o sea, por ejemplo, yo nunca me invitaron a una banda. Yo todas las bandas que he tenido he sido parte de formar esa banda. No es de que, oye, te invito a tocar a mi banda. Nunca, jamás. A lo mejor es por la personalidad natural, ¿no? Es que sí hay, la verdad es que también es un error y una falacia pensar que las bandas son una democracia. Yo creo que no, yo creo que existe siempre... Siempre hay quienes tienen como jerarquía, claro, de, güey, pues este vato escribe muy cabrón, o toca muy cabrón, o no sé, o histriónicamente el vato, o sea, a lo mejor ni canta ni bailan, pero en el escenario es una bomba. Ajá. Güey, eso no lo tiene ninguno de los otros. A veces luego hay elementos mediadores que sirven como por la paz nada más que dan en el cuarto. Ajá, que hacen que funcione todo lo demás, güey. Sí, entonces...
muchas veces entender eso también es bien sano. Sí, y las bandas que lo entienden ganan. Ahí están, y ahí están. ahí se mantienen, ¿no? La historia no miente. Sí. Y tantas bandas que dices, ¿por qué chingados pegaron estos güeyes? Porque se aferraron y porque entendieron su lugar. No, y tienen estructuras, ¿no? Que son bandas que viajan todos por su lado. O sea, ya no viajan como banda. Llegan a hacer su chamba y se acabó, cara. Sí. Pero se ven, vibran chido, ensayan, tocan y vámonos. Sí, pues justo Dean me platicaba eso, que eso es lo que les hizo falta, que él sintió, que de hecho él estaba en eso, en proponer eso cuando se da este quiebre, va a decir, ¿qué te parece si mejor paramos un rato? Porque no pararon jamás, ¿no? Y me platicó también que Alex Manale dijo eso. Güey, nosotros terminamos y no nos vemos en un rato, un año. Y es sano. Porque claro. neta, convives más que con tu familia. Sí. Y convives de una manera tan cercana, tan visceral. O sea, el producir, a final de cuentas, estás generando y creando emociones ahí, ¿no? Todo el tiempo. Y muchas veces esto, ¿no? El hecho de si te sientes menos o si te sientes más o si... ¿Sí me entiendes? O sea, empiezan esos pequeños roces, pero... Cuando empiezas a ser respetuoso de que dices, a ver, güey, vamos a escuchar, ¿no? A ver, vamos a intentar. ¿No está chido? No, güey. Va, güey. A ver, vamos a intentar la otra parte. Ah, suena mejor. Qué chingón, cabrón. Es un tema. Sí, pero está bien fácil, cabrón. Neta, yo creo que podríamos construir y podríamos hacer muchas más cosas si se manejara de esa manera que si lo hacemos desde el ego de que yo... Ajá. Siempre, o sea, las cosas tienen que ser como yo, hay otra cosa. Hay personalidades que también se deben de entender. Hay quienes sí, neta, nacen con una estrella, güey. Nacen con una estrella y neta, esa persona tiene bien clara para dónde quiere ir. Y también hay que entender eso. Hay que tener la madurez de entender eso. Y hay que entender eso. Decir, güey, sí es cierto. La neta es cierto, güey, dale. ¿no? Exactamente. Fíjate, ahorita no sé si nos vamos a saltar mucho en el tiempo, pero ahorita que hablabas de esta colaboración y eso se dio más adelante, una colaboración muy importante que hicieron con Opal Beat, que todos los que no estábamos en esa movida, que estábamos en el rockcito o en el reggae o en otras cosas, lo volteamos a ver y todos dijimos, wow, güey, le entendieron. No sé si de manera natural, no sé si lo premeditaron mucho, no sé si sabían el éxito que iba a tener o nada más se lo imaginaron, le apostaron. Pero bueno, no sé si ya para ese entonces de lo que estábamos hablando, el tiempo que íbamos, es que pasó eso o todavía un buen rato le pegaste a Shock Bucara. Haz de cuenta, de que me salgo de chambear con La Dosis, yo ya con Manolo, yo ya había tenido un proyecto en el 96, por ahí más o menos 96, 97. ¿De rock and roll? No, fíjate que ya desde ahí, o sea, yo tocaba la guitarra, Manolo tenía un Juno 106 con un delay. Irra tocaba la batería, Omar Musiño tocaba el bajo y estaba el Güero también ahí también como en secuencias y tal. Pero entonces ahí empezamos a trabajar con cajas de ritmo, con samplers. Entonces no había vocal, entonces era música instrumental, cabrón. Okay. Entonces estaba muy ligada entre el funk, el rock y la electrónica. Okay. Entonces ya empezaba a ver ese coqueteo como con este mundo de la electrónica. Y te digo, por azares del destino, Manolo se tuvo que ir a vivir a Chicago, Omar se fue a vivir a Texas y valió gorro el proyecto. ¿Cómo se llamaba? Terra 2000, que ahí les paso un tip. En Spotify, Shock Bucara sacamos, Manolo y yo, hace un par de años, un disco que se llama Rarities, en donde vienen los ensayos grabados en cassette de Terra 2000. Órale. Ahí están. ¿Y Terra 2000 fue antes del 2000 o ya en el 2000? Pues era 96, 97. O sea, le ponían como un nombre futurista. Sí, era pensando en el futuro. Oye, y los samplers, güey. Yo, por azares del destino, llegó a mí un sampler. Un Ensonic. Creo que sí. Bueno, ahí te va. Era de Orco. Me lo vendió Iván González. Chido. Y yo, pues, a huevo, era de azul violeta, yo lo quiero. Claro. Y puta, qué pedo era hacerlo usar esa madre. Sí. Métele primero el disquete para que arrancara. El floppy. El floppy. ¿Y tú trabajaste con eso? Sí. ¿Mucho? ¿No era un pedote? Sí, siempre. Yo esas madres
de repente todavía me cuestan trabajo, cabrón. O sea, las máquinas como tal, de repente digo, ay, güey, aquí sí como tal, pero en aquel tiempo sí era más complicado. Y lo hacía sonar, o sea, tenías que trabajar con eso. Sí, pero por ejemplo, el Güero y Manolo eran muy buenos para esas madres. Ah, ok. O sea, era más bien su departamento. Ajá, exactamente. Entonces ahí ellos tenían como la comunicación con la máquina, entonces podría funcionar. Ah, mira, hay que hacer esto así. Estos güeyes sabían cómo hacer. ¿Qué se empleaban, por ejemplo? Pues baterías de repente, como ritmos muy específicos, o algunas voces, o de repente sonidos como ahí medios extraños. ¿Y se comunicaban vía MIDI con los teclados? No, los tocaba directos desde un teclado, los disparaba el Güero, ¿no? Ahí era lo que hacía. Te digo, mientras Manolo tocaba el sinte, el Güero soltaba ahí como sonidos, elementos más y había que como cambiar los floppies o sí le cabía bastante. Ya sí cabía, porque aparte como que repartía en el controlador, en el piano, vaya. O sea, en las notas, en las octavas, estos sonidos aquí, estos sonidos acá, estos sonidos acá. Entonces ya tenía como para una rola, ya tenía todo lo que necesitaba aquí, ¿no? Diferentes sonidos. Y luego ya cambiábamos de rola, pues ya era cambiar el preset, por así decirlo, y ya todos los sonidos que teníamos ahí, ¿no? Güey, bien artesanal, cabrón. Sí, totalmente. Sí, pues ese sampler yo no sé, yo creo que lo terminé vendiendo. Sí, no, al kilo, una cosa así, ¿no? Sí. Está cabrón, pero es una chulada de esas madres. Como reliquia, nada más por de quién había sido. Y después de ese proyecto, ¿inicias? ¿Ya? Entonces, cuando salgo de la dosis, yo seguí en contacto con Manolo, seguíamos en contacto por mail, porque bueno, estamos hablando del 97, o sea, la comunicación era muy diferente. Entonces nos escribíamos mails, cabrón. Entonces el vato me dice, güey, en el 2000 regreso a México, güey. No, pues hay que hacer algo. Pero Manolo regresa a Ciudad de México. Yo acá en Guadalajara. Entonces yo iba, él venía y empezamos así a pimponear, cabrón. Y empezamos a armar ahí Shock Bucara. Y gente de esta generación dirá, ¿y por qué no puedo hacer la a distancia, va? Porque no antes no se podía. Antes no. ¿Cómo mandabas eso, güey? O sea, no. Claro, tenías que ir. O sea, con esto te digo todo. Shock Bucara empezó haciendo su música con hardware. O sea, no lo hacíamos en computadora. No trabajamos en una computadora. O sea, nosotros, cuando empezamos a hacer el primer disco, fue que empezamos a trabajar con un DAW, con un Ableton, ¿no? Por ejemplo. Pero para nosotros era así como de, no, güey, o sea, aquí teníamos un Tritón y teníamos 2-3 aparatos, una 909, y era todo programarlo con estas madres. O sea, conectar todo vía MIDI y hacer que sonara. Ajá. Y no había otra. Las cajas de ritmos también tenían su particularidad porque tenías como patrones, ¿no? Que tenías que repetir, patrones largos y todo, pero sí lo tenías que estar o programar todo antes. Sí, no, pues ya tener todo programado listo para lo que vas a estar soltando y la canción que seguía, los sonidos que necesitabas. O sea, entonces cuando llegamos y les presentamos, de hecho fue muy curioso porque el primer demo que... Ahorita voy a regresar un poquito más. Sí. Empezamos a producir música. Y luego Manolo en Ciudad de México tenía una productora de eventos junto con uno de sus hermanos. Y pues salió la idea de, güey, pues hay que hacer una gira Guadalajara, México, Monterrey, donde toque Shock Bucara, y en cada ciudad invitamos a los DJs como más representativos y nos traemos 2 DJs gabachos, cabrón. O sobres. Entonces hicimos primero Ciudad de México, que tocó allá Martín Parra, y tocó, no me acuerdo ahorita cuál fue el DJ que invitamos de extranjero, y luego fue Monterrey, que allá, ¿quién tocó? No me acuerdo quién tocó ¿quién fue? Uli creo que fue, tocó en Monterrey. Y bueno, estos DJs que eran los que tocaban en las 3 fechas eran los mismos DJs, y en Guadalajara tocó Calambrín. Que bueno, pues ya nos conocíamos, ya cotorreando. Y ahí fue el primer acercamiento de Nopal Beat con nosotros. Porque Nopal Beat ya venía trabajando a finales de los 90s, 99 y los 2000s. Entonces nosotros era 2001 y cachito. Y ahí empezó, ¿no? Como el coqueteo. Y la neta es que a nosotros pues, nos valía 3 kilos. Cabrón. No. Nosotros estábamos haciendo nuestro pedo y bye, cabrón. Y pues hay así, mandan un demo, no sé qué, la chingada, bueno, vamos a hacer un demo. Entonces, para poderlo grabar y hacer todo este rollo, lo hicimos con Edgar Huerta, de Belanova también, cabrón. Sí, que en ese... Ajá, en ese entonces, bueno, pues ya lo grabamos ahí en su estudio, todo el rollo, y les llevamos la rola,
Y así, o sea, ellos, Nopal Beat eran los que nos estaban chingue que les mandáramos algo. Cuando les mandamos esa rola, nada, está bien culera. Y ahí sí fue donde me picaron la cresta, que dije, sí, culero, ok, pues va. Entonces, denos chance, regresamos al mes, pum, Dolorosa. Ajá. Ok, ya a partir de ahí fue, vámonos, cabrón. Sí. Entonces ya, pum, empezamos a hacer material, empezamos a grabar. Se hizo el primer EP que salió en 2004, que fue el de Play Something Smooth. Y ya en el 2005 sale el LP de Corporama, cabrón. Ajá. Todo este rollo de Nopal Beat, yo insisto que siempre le hizo falta al rock and roll. Y nunca vi un esfuerzo parecido en ningún otro género. Lo estoy viendo ahora con el urbano y estas cosas. Ahora se están juntando, están como sumando esfuerzos. Pero no pasó en Guadalajara. Claro, sí. Me refiero a mi rancho. Sí. Pasó en otros lados, se Sí. pasó en Monterrey, pasó... Aquí como que hubo esfuerzos, Sí, como que hubo cositas, pero como que finalmente no sé si esta competencia de la que hablas no nos permitió nunca ser Fíjate, como... yo cuando trabajé con La Dosis, hicimos una gira que ahorita se está gestando, veo que se está gestando también en el rock and roll como esta idea, pero viajábamos La Dosis, Azul Violeta y una banda que se llamaba Nube 9, Claro. donde tocaba Sergio Madrigal, Ujú. Cristian en la batería y no me acuerdo cómo se llamaba el vocal. Prats. Creo que sí, Algo Prats. y Danny Six en el bajo. Sí. Bueno, entonces, empezamos a girar así por Guadalajara, Tlaquepaque, Tepatitlán, Puerto Vallarta, o sea, ir de todo Jalisco, Nayarit, pa' afuerita y empezar a llegar hasta llegar a Ciudad de México, ¿no? Ujú. Y estuvo padre, pero eso, o sea, de alguna manera, aunque ya estos dos proyectos tenían disquera, o sea, Azul Violeta y La Dosis ya estaban firmados, de alguna manera no se lograba como cuajar, cabrón, que fuera un movimiento como tal, ¿no? Ujú. Y la cuestión de Nopal Beat fue, para bien y para mal, esta cuestión de que, o sea, se empezaron a juntar, ¿no? Como varios proyectos, música interesante, que este es el punto al que quiero llegar. Lo importante que tuvo Nopal Beat no fue que nos hubiéramos unido varios proyectos para hacer un colectivo. Ujú. Lo que nos unió y lo que fue el impacto fue que creamos un sonido que era el acid cabaret. Exactamente. Y eso fue lo que despuntó. Pues era como un colectivo tal cual. Era Sí, un como... colectivo. Todos los que estamos en el colectivo, la intención era hacer música, house, drum and bass, techno, todo lo que fuera electrónica, ambiental, pero la primicia era que hubiera sampleos de mambo, cumbia, danzón, cha-cha-cha. Como el hilo conductor. Ajá. Y eso fue lo que les dio una Identidad. identidad, exactamente. Y eso fue lo que impactó, porque en realidad lo que primero impactó fue el Acid Cabaret, Nopal Beat y después cada proyecto. Susi 4, Shock Bucara, Ciudad Electra, bla, 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 bla. Pero, o sea, el impacto fue el nombre del concepto que era el Acid Cabaret, Nopal Beat, que era el sello disquero, y de ahí los proyectos solitos se fueron emergiendo, pero todos con una misma idea. Uh-huh. Y en el rock and roll, pues no, o sea, pues cada quien jala para su lado. Claro. Brutalmente. O sea, sí. Y una de las cosas que hizo Monterrey, aunque no fue un sonido como tal, entre bandas, o sea, que si tocaba el Control Machete con músicos de Zurdok, que si con músicos de Plastilina, entonces se fueron apoyando, entonces salía uno y salía el otro, y el de atrás venía con el de atrás, y el de atrás con el de atrás, entonces se venían empujando todos. ¿Por qué? Porque hacían esas colaboraciones en vivo, en el escenario, en presentaciones de, ok, está tocando Control, pero viene Jonás, güey, de Plastilina. Y ahí la Mosh. ganancia es que un poco como que suscribes el proyecto ajeno, ¿no? Uh-huh. O sea, a la gente que a lo mejor no le gustaba tanto Plastilina, pero yo había Pato Machete, como que le está dando el visto bueno, digamos. Sobre todo para Claro. el fan así como aferrado, ¿no? Claro, claro. O sea, esto está bien. Este güey dice que está bien, entonces está chido. Y sí, era como discursivamente, era como somos una misma, medio una misma cosa. Sí, aunque diferentes géneros, pero todos venían agarrados de la mano, cabrón, ¿me entiendes? O sea, en mi proyecto de Plastilina,
hoy va a tocar fulano de tal banda. Va a tocar Control, va a tocar fulano de tal banda. Entonces, o sea, siempre hubo como esa amistad y ese compañerismo de decir, güey, o sea, vamos agarrando todos y levantando este pedo en el hip hop, en el rock, en la electrónica, y todos, güey, empezaron a levantar por eso la avanzada regia, cabrón. Exactamente. Y les tocó, ¿sí sentiste que ya agarraron su vuelo cada proyecto? Sí. Su vuelo propio. Sí, sí, sí. ¿A partir de eso? Sí, sí, sí. A partir de ahí fue que ya cada uno empezó a despegar. Ahora sí que ya dependía de cada proyecto. Uh-huh. ¿Y les tocó trabajar juntos mucho tiempo o no fue tanto en realidad? Pues yo creo que sí, unos 5 años. Así como colectivo, como 5 años. Y que giraban juntos y Sí, todo. ¿Y o sea, cómo era? ¿Era divertidísimo? Súper divertido. Parece, pues. Súper divertido. O sea, si era, pues imagínate, viajábamos ¿Una 20 fiesta monos. constante o qué? 20 monos, o sea, viajábamos en un autobús y el autobús era una fiesta, llegabas al lugar y era una fiesta y armabas un fiestón, cabrón. Qué A chido. tocar en el Zócalo frente a 60,000 personas. Wow. Con puro Nopal Beat, cabrón. Y un proyecto tras otro. Ajá. Y finalmente, naturalmente fue dejando de suceder eso o tenían una como temporalidad de aquí a entonces cada quien va a tomar su... Fue ahí, empezaron a haber muchas situaciones, ¿no? Desde que obviamente empezaron proyectos a despegar, unos más que otros, y obviamente los intereses económicos empezaron a dirigirse. Entonces ya antes la atención era para todos, ahora la atención es nada más para estos, y luego la atención es nada más para estos, y ahora la atención es nada más para estos. ¿Como sello? ¿Te refieres? Ajá, sí, sí, sí. Y, o sea, pero el sello de quién era o de quién... El Nopal Beat era los que estaban como parte ahí fundamental, Luis Flores, Chas y Sebastián Beitia. Ok. Entonces eran como esta parte, pero a la par, bueno, pues estaba EMI Music. Entonces EMI también estaba ahí como apoyando y haciendo todo el cotorreo. Pero te digo, a final de cuentas, cuando empiezan a caer los dineros y empiezan a generarse muchas cosas, se empezó a desvirtuar todo el rollo, se empezó a perder un poco como esta energía y esta camaradería, ¿no? De aquí vamos todos, y entonces pues ya empezaron a suceder cosas raras y terminó cada quien empezar a jalar por su lado, cabrón. Uh-huh. ¿Y qué tal? Shobucara de ahí agarró un vuelo importante. ¿Tú sentiste que, o sea, de ahí se fueron, hicieron más cosas, mucho más? Pues, o sea, después de Corporama hicimos menos más, hicimos Lux. Fue, o sea, durante 10 años nos la pasamos girando, cabrón. O sea, 10 años. 10 años. O sea, nos tocó girar todo México, algunas partes de Centroamérica, Estados Unidos, en Europa. O sea, nos tocó darle la vuelta, cabrón. Uh-huh. Darle la vuelta con todo, cabrón. Entonces, sí, o sea, el impacto del primer madrazo que dio Nopal Beat, o sea, duró un rato. Duró un chingo, cabrón. ¿Cuándo termina Shobucara? ¿Tiene así no una ha terminado. fecha? Ah, no ha terminado. No ha terminado. O sea, en realidad está en pausa. Ha habido muchos cambios también en la alineación. Al principio éramos Manolo y yo. Después entra a la mitad de la gira de Corporama, entra Poncho en la batería, después Paulo en la percusión. Nos hacemos un cuarteto, luego ya en Menos Más somos los 4. En Menos Más, después ya casi al final, sale Manolo, sale Paulo, me quedo con Poncho y entra Edgar y Andrés. Y hacemos Lux, que es el tercer disco. ¿Como ya, cuarteto ahí? Ajá. Okay. Y ya ahí como que en esa etapa Andrés se fue a vivir a Checoslovaquia, no sé dónde chingados por allá. Entonces ahí, yo empecé con pues, problemas personales, situaciones de la vida. Empecé a hacer otro proyecto de música y entonces quedó en pausa el proyecto. Después lo reactivé tocando porque sale Poncho y luego lo reactivo tocando Marza, Andrés y yo. Okay. Entonces ya como trío. Y ya de ahí me empecé a clavar como en otras cosas. Le di un poquito más de enfoque a mi carrera también como DJ. Entonces me fui más como por ese lado. Y ya después fue como necesitaba volver a
a producir, a generar música. Empecé mi proyecto de Dan y Dan, que ahí la llevo, ahí lo tengo, pero ha sido como un proyecto que ha estado como ahí, ¿no? Hay un hueco, entra ahí. Okay. Empiezo y salen un chingo de cosas y lo detengo. Y luego queda otro hueco, vuelvo a meter ahí Dan y Dan, y luego empiezan a hacer otras cosas y pum. Entonces, en ese proceso entre Shock Bucara y Dan, se arma Vulture, que fue justamente plena pandemia, en donde empiezo a producir ahí varios tracks. Invito a Paulo a colaborar ahí vocalmente, y le digo a Paulo, oye, pues estaría chingón invitar a Manolo, cabrón. Entonces le hablo a Manolo, viene Manolo, armamos, o sea, le enseño las rolas, el güey dice, va, me prendo, y hacemos, lo pensamos como vamos a hacerlo para Shock Bucara, pero ya el resultado de la banda, el sonido, dijimos, no, güey, o sea, esto no es Shock Bucara. Es otra madre, entonces se llama Vulture, ¿no? Entonces hicimos ese proyecto que quedó nada más en un EP de 5 o 6 tracks, y ahí se quedó. Entonces continué con Dan y Dan, y en el proceso de Dan y Dan, estar produciéndolo ahí en Rec 4 con Odín, pues entre que vamos a hacer la fecha de como esta noche de Acid Cabaret, va a tocar Odín, lo de los 20 años de música moderna, yo me iba a aventar a tocar Shock Bucara con Marza y con otro percusionista, y total, la fecha se cae por cuestiones ajenas a nosotros, y nos quedamos como con las ganitas de chale, güey, hubiera estado increíble. Y empezamos a hacer música Odín y yo en la onda del Acid Cabaret. Se incorpora también Gabriel Montaño, que también estaba produciendo su proyecto de Midnight Drill. Y pues ahí, cabrón, empezamos a generar, y ahorita ya es lo que es el Gran Conjunto Cabaret, cabrón, que es otro proyecto. Que además sigue teniendo este hilo conductor. Sí, que del Acid Cabaret, cabrón, justamente. Totalmente. O sea, retomamos lo que hicimos en los 2000s, cada uno con su proyecto, pero ahora nosotros juntos retomándolo y dándole como este refresh, ¿no? A final de cuentas. Qué chistoso como el agua siempre llega a su nivel. ¿En qué momento a ti de todo esto que me has contado te toca, digo, lo podría calcular, pero quiero que me lo platiques, te toca la paternidad? Puta. Mi primer hijo nace cuando yo tenía 30 años. Ajá. ¿Que estabas justo haciendo qué? Ya estaba girando con Shock Bucara, con el haz de cuenta, del primer disco al segundo disco de Shock Bucara pasaron casi 6 años. Ay, güey, un ratote. Porque no dejamos de tocar, cabrón. No, pues no tenían chance. Ajá, no había de que déjame meto el... No, o sea, tocar. Entonces, en ese proceso nace Bruno. Y ya, menos más, todo el rollo, mitad de menos más, nace León, cabrón. ¿Y cómo te tocó eso? ¿Cómo, o sea, entiendo, porque yo te lo viví en tiempo real también, los retos que significan la paternidad y el mundo del rock and roll, no solo de la fiesta y eso, sino como que incluso hasta los horarios, pues, ¿no? Las juntas de padres de familia, que tú ves a los papás tan diferentes y, bueno, en muchos casos, ¿no? Ajá. A veces hay unas escuelas bien chidas donde casi todos los papás son artistas y está bien perro, pero a veces no. Entonces, como estas cosas, las vicisitudes diarias, ¿cómo te tocaba el tema de los horarios de estar todo volteado? Lo que me contabas de que te tocaba ya el bibi ahí cuando ibas llegando y eso. Sí. Pues mira, ahí fueron 2 situaciones totalmente diferentes porque cada uno de mis hijos tiene su mamá. Entonces fueron como diferentes historias. Entonces con Bruno viví como mi primer hijo, o sea, ¿sí me entiendes? Claro. Y me tocó justo la etapa como más top, cabrón, donde me la pasaba viajando. Entonces no tuve como mucho tiempo de estar ahí como tan cerca, ¿no? De él. ¿Sí te tocó que te perdiste cosas así de cliché, que no lo vi caminar? Sí, muchísimas cosas, cabrón. Qué feo. O sea, sí, no estuvo tan padre en ese aspecto, pero, o sea, siempre fue como mi tiempo, o sea, no el que me sobraba, el que podía dar, cabrón, con todo mi amor, pues lo dedicaba a mi hijo, ¿no? En ese tiempo. Cuando nace León, pues ya me agarró un poco más cansado también, cabrón. Ya en otra etapa también de lo que estaba haciendo. Y entonces ahí sí decidí, por ahí lo que te decía, como cuestiones personales en las que decidí bajar el ritmo, cabrón.
y cómo quedarme más, estar más presente, disfrutar esta etapa, ¿no? Del bebé al niño, todo esto poco a poco. Entonces llegar a este punto de decir, pues güey, necesito vivirlo, cabrón, ¿no? Ahora sí, ya me tocó una que se me fue uno. Exacto, entonces después de eso, o sea, de este proceso o sea, por ejemplo, con León, todo mi tiempo, o sea, era alrededor de él, cabrón. O sea, todas las cosas que hacía era, a ver, en la escuela, hay que llevarlo a la escuela, hay que recogerlo de la escuela, el niño estaba conmigo, esto, hay que o sea, todo el tiempo, todas mis actividades eran a partir del tiempo de mi hijo. No al revés. No al revés. Claro. Entonces, se va a vivir a Barcelona, León, hace 3 años, y entonces fue donde otra vez, órale, así, tengo el tiempo, tengo que y te digo, empiezo a crear Dan y Dan, lo empiezo a despegar, sale Vulture, y ahorita voy con el Gran Conjunto Cabaret. Entonces vuelvo otra vez a hacer todo eso, a llenarte, a levantarme de todas estas cosas que están ahí, y aparte pues la radio, el programa de Rec 4, o sea, todo. Ahora todo el tiempo sí es para mí, cabrón. Claro, y para tu música. Sí. Oye, la etapa como DJ, me contaste que desde los 9 años, pues ya eras un DJ con cassettes. Pues ya jugaba, exacto, ¿no? Siempre ha estado como presente esa, digamos, esa forma de pensar. Al mismo tiempo. Y mira, y encontrados, güey. No, creo que no se alcanza a nuestra época madre, una pinche toma ahí. Sí. Es que parecía coreografía, ¿no? Sí, al mismo tiempo, güey, cruzamos la pierna. El DJ, o sea, ¿en qué momento o siempre coqueteó, estuvo ahí? ¿O en qué momento sí fue como un momento que dijiste, güey, puedo hacer como una carrera o algo así? Ahí te va cómo estuvo la onda. Antes de ser DJ, pues yo ya vivía solo, pues digo, desde los 17. Entonces, en mi departamento, pues siempre estaban mis amigos ahí, ¿no? Llegaban a cotorrear, a echarse una chelita, un gallo, lo que fuera. Y yo siempre, pues, comprando música. Entonces siempre era de, güey, acabo de comprar este disco, y poníamos el disco, escuchar el disco, cabrón. Uh-huh. Entonces siempre estaba ahí. Y un día llegó un amigo y me dijo, oye, cabrón, perdón, vamos a abrir un bar, cabrón, ahí por Providencia, porque no vas y pones música. Le dije, si puedo recrear esto mismo allá que aquí, sí, güey. Uh-huh. O sea, música, gallo y lo que yo quiero tocar. Sobres, pues va. Entonces me vas a pagar y aparte me vas a dar lana para seguir comprando música. Sobres. Entonces ya empecé, iba a, como le dicen ahora, selector, ¿no? O sea, uh-huh, iba a programar música, una otra rola, y así empezó. Pero traía ahí como la cosquillita, y un día le digo a Chas, un saludo a mi querido Chiquitín, uh-huh, le digo a Chas, oye Chas, pues, güey, quiero aprender a mezclar, güey. O sea, ya bien, güey. Vinil. En ese tiempo no, era canción tras otra, ¿no? Sí, te digo, como selector, o sea, okay, ponía una rola y otra y así, ¿no? Y entonces me dice Chas, pues bueno, en aquel tiempo había un lugar que se llamaba El Atlantic, uh-huh, que pues era prácticamente el único lugar donde podías escuchar música electrónica. Antes de la Américas, antes de todos estos lugares, ¿no? Sí, lo recuerdo. Y era un lugar chiquitito ahí sobre Américas. Y entonces, pues bueno, Chas tocaba viernes y sábado ahí. Entonces, pues yo les dije a los vatos de acá, oye, pues voy a empezar a ir con este güey, entonces pues viernes y sábado voy a estar allá, güey. No, pues sobres. Entonces yo le abría a Chas, pero yo le abría igual como selector, cabrón. Uh-huh. Y ya Chas empezaba a las 11, 12 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces eso fue un viernes, güey. Primer viernes. Llego, no, sí, la chingada, pues yo pongo aquí musiquita, terminamos el viernes en la noche y me dice Chas, oye, güey, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Mañana no puedo venir. Y dije, no, pues ¿cómo crees, Chas? Sí, güey. ¿Y a quién vas a mandar? Ajá. Pues tú te avientas solo la noche. Le digo, no mames, güey, ¿cómo? Pues a ver, tú ahí te la avientas. No, y sábado. Ajá. Bueno. Puta. Esa noche aprendí a mezclar. y Chas me dijo, güey, eres mi mejor alumno, porque no te tuve que enseñar. Y de ahí empecé, cabrón. O sea, sufrí lo que no tienes una idea. ¿Te equivocaste, cabrón, o no? Sí medio las caballé,
pero no de una manera así que tú digas, bajen ese güey, no. Como o sea, que la carga hizo andar al burro. Ajá, sí. Dijiste, O sea, no tengo me acuerdo opción. que tenía un monitorcito atrás que no tenía, haz de cuenta que así como este, Ajá. entonces le tocaba el cono, güey. Para ver. Para sentir la vibración y lo que estaba oyendo y la rola, entonces tenía que encontrar el sentido de cómo lo tenía que hacer, porque Wow. no sabía cómo era, güey. No, man. Solo intuí, como cuando niño, que empatar tenía que ver con la velocidad y que tenía que suceder, ¿no? Entonces, pues así, cabrón. ¿Y después te fue pasando más tips y cosas o...? No. Esa Así- fue como que... así aprendí- Ahora sí, como dicen aquí en Jalisco, te enseñaste. Así es lo que te digo. En la música así siempre he sido yo, cabrón. Te enseñaste. Así. Aquí se así. aplica. Así, o sea, trabajar con un DAW, o sea, nunca, cuando yo empecé no había escuelas de producción. Entonces, Sí. era picarle hasta aprender, cabrón. Ni siquiera YouTube. No. Porque ahorita también No, de cero sí, puedes sí, aprender sí, sí. algo. Yo Pero poca así, madre. entonces soy autodidacta, cabrón. Picarle hasta Y muy hasta terco, hacerlo. por lo que veo. Porque también es que es muy sencillo decepcionarte y decir, güey, no. No, pero pues, ¿por qué me voy a decepcionar si siempre me generaba emoción, cabrón? Claro. Siempre era emocionante picarle y, no, es que chingón sonó esto, esto, a ver, tun. Entonces ya le vas agarrando la onda y te sueltas. Y a partir de ahí fue que dije, no, pues sí lo puedo hacer. Entonces, a ver, güey. Esa vez toqué con unos Newmark, que eran CD players. Ujú. Ya después fue de, a ver, güey, allí en Opal Beat, pues teníamos un patrocinio de Stanton, pues teníamos tornamesas, todo a ver, güey. Me regalaron en aquel entonces lo que ahora vendría siendo como el Tractor, pues de Stanton tenía otra madre ahí, y aprendí ahí a mezclar con vinil y a partir de ahí. Pero ahí además el reto que, digo, no es una cosa menor tener el material. O sea, discos bien chingones Sí, en sí. cuanto a contenido y además que estén en buen estado y todo. Sí, pero pues bueno, te digo, a final de cuentas ya había un background de que yo siempre he tenido música. No era de que, ahora se me ocurrió ser DJ, déjame compro música. No, yo ya tenía un... ¿Y putazo viniles de tenías música. muchos? Sí. Entonces ya tenía música de toda mi vida, siempre he tenido música y ahí he estado, ¿no? Entonces, cuando ya lo empecé a ver más como profesionalizarme en esto, dije, no, pues va, güey, o sea, tengo que clavarme más, escuchar más cosas y hacia dónde quiero dirigir lo que quiero tocar, cabrón. ¿Cuál es el estilo, el género por el que te decantaste o has cambiado eso? O... Pues fíjate que durante muchos años estuve entre el house y el techno. Depende de donde tocara y en el horario que tocaba, era como lo que tocaba, ¿no? El género del house o el techno. Pero después de muchos años, digo, porque en el Américas toqué muchos años de cuando empezó el Américas a todo este rollo, pues fueron bastantes años. Y pues así, girando y tocando siempre en raves y en cosas así, pues era trácata y duro, ¿no? Y de pronto dije, no, cabrón, necesito encontrar otros lugares para tocar otro género de música y otros estilos de música, porque para mí empezó a ser cansado. Ya empezaba para mí a dejar de ser divertido. Ok. Entonces necesitaba como refrescarme y empecé a buscar otros lugares donde pudiera tocar otro tipo de géneros. Por ejemplo, uno de los lugares que me fascina es en el Grillo, ir a echar guitarrazo, cabrón. Y medio entre que traen beat y entre que trae guitarra y entre que trae sintes, pero a final de cuentas sigue siendo rockero el pedo y pues ahí, ¿no? Dándole. Entonces siempre para mí ha sido como muy disfrutable el hecho de poder tocar, ¿no? Como diferentes géneros sin clavarme. Obviamente, si me invitas a un rave o una fiesta electrónica, pues ya sé para dónde me voy a ir, ¿no? Que hay cierta línea, pues, ¿no? Que... O en el horario en el que vas a tocar, pues también sabes qué tipo de música vas a seleccionar para tocar. Pero en general, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, la raíz fue de estar en mi casa con mis amigos escuchando música de todo tipo a salir a tocar y de regreso, cabrón. Y esa raíz la sigues conservando. ¿Siempre tocas lo que quieres? Siempre. ¿En la noche? Nunca, o sea, nunca ha sido de que, por ejemplo, había un lugar hace algunos años en el que el dueño del lugar, al final de la noche, quería que le pusieran una canción, cabrón. Particular que a él le gustaba. Culerísimo. Así, tocaras lo que tocaras, así, lounge o deep house, una selección súper bonita. Al final quería que pusieras una canción. Imagínate lo que te voy a decir. De Zúquero. Y perdón por lo que voy a decir.
con Maná. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. Baila Morena, una madre Ajá. así. Bueno. Entonces el vato Entonces la llegaba... tenías que meter con calzador. No, nunca la toqué. Ah, tú no la tocaste. El vato llegaba y me decía, oye, tienes que poner esta canción. Y yo así de, ¿tengo? No, güey, yo no tengo. A mí me contratas para venir a tocar lo que yo toco. Ahorita que termine de tocar, tú pones tu rola, güey. Yo no. Entonces el vato se emputaba siempre conmigo. Entonces a la agencia que nos manejaba en ese tiempo siempre le es que este güey nunca quiere. No, güey, no lo voy a poner. Entonces hasta que un día me harté y le desaparecí el disco. A huevo. Sí, dije, a ver, ¿qué es lo más fácil aquí, güey? Que desaparezca el disco. Pues Y le sí. desaparece el disco. Nunca más. Pero esa ha sido como la única cosa Sí, no, que te ha pasado así. nunca ha sido de tienes que tocar esto así. No. También tiene que ver mucho con los lugares, ¿no? Y el tipo de... sí, eso, como los lugares a donde te invitan y en donde tocas, Ajá. que son más... O sea, que está bien chido que digan, pues si te estoy contratando, justamente... yo Por tu estilo, por lo es que tú por tocas. eso. Sí. Sí. Pues digo, acá en el tema de las bandas, el otro día lo estaba platicando con un amigo, que dicen, es que fulana banda hace esto. Y, no sé, ¿y por qué no le hablas a esa banda? Si quieres es el cotorreo de esos güeyes, pues... O sea, Contrátalos. ¿por qué me traes a mí para hacer una cosa que hacen otros güeyes? Claro. Sí, no. Y Entonces, también... para mí siempre ha sido bien claro eso. Entonces, a ver, es que tienes que tocar esto. No, gracias, no es para mí, güey. Ujú. Pásale. O que estás tocando y, oye, ¿me puedes poner una rola? No, güey. No, jamás. Te doy una lana. No, güey. O sea, ya me pagan a mí, güey, por venir a hacer lo que me gusta hacer, güey. Esta chamba, Ajá, exactamente. entonces, no. ¿Toca no es- mucho eso? No tanto. Ya no tanto, pero sí hubo una temporada ¿Sí? donde la gente, o sea, imagínate una vez en el Américas, güey, 3 de la mañana y llega un güey y me dice, ¿puedes poner Héroes del Silencio? No. Y le dije, güey, no mames, Ni no en traigo pedo. eso. Le dije, "Ah, voy al coche por el disco", me hizo el vato. Le dije, brother, o sea, no, güey, entiende, no lo voy a poner, güey. No. ¿Sí me entiendes? Pues es que qué pedo, Sí, ¿dónde la sí. vio, güey? Ajá, entonces hay gente que cree que eres una rocola o no sé, güey, así. ¿Qué digo? Te digo, ha ido disminuyendo. Creo que la gente ha ido entendiendo que la chamba de un DJ, pues es eso, ¿no? Es una chamba. Entonces, yo también a veces les decía, oye, ¿a ti te gustaría, güey, que yo llegara, güey, a tu lugar de trabajo y te dijera qué tuvieras que hacer cuando tú eres el especialista en eso? Me vas a mandar a la chingada, ¿no? Digo, pues es exactamente igual, güey. No me vengas a romper las bolas en mi lugar de trabajo a decirme qué es lo que tengo que hacer. Ujú. Que además es un talento o algo que se va desarrollando con el tiempo. Esto que decías que es muy pegado a también tener así como tu banda y leer a la gente y tener la comunicación. Es una cosa que creo que pocas veces se dimensiona, ¿no? Ujú. No es poner una canción tras otra, definitivamente no. Seguramente en la noche va cambiando mucho. O sea, tienes más o menos una idea, ¿no? Mira, te lo voy a poner, yo siempre lo he pensado de esta manera. Es como la gente que se dedica a las letras. Ajá. O sea, todos sabemos hablar y todos sabemos escribir. No todos sabemos utilizar las palabras correctas para decir algo. Ujú. Entonces, en el diálogo, cuando utilizas las palabras correctas, generas empatía, generas emociones. Comunicas bien. Comunicas bien. Entonces, es lo mismo con un DJ. Las canciones, la música, son como palabras. Entonces, tú vas acomodando las palabras para crear una comunicación en la noche. Exactamente. Entonces, así es como funciona. Claro. O sea, no es nomás llegar y el perro dijo canción, luego voy. No, el perro dijo que le gusta la canción y voy a... O sea, Ajá. vas creando un diálogo, cabrón. ¿Sí Claro. me entiendes? Que además tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Lo que tú también estás percibiendo y estás Y tu recibiendo. emoción también, como llegas, ¿no? Porque hay veces que o vienes tronadísimo, o vienes de tener una bronca en el estacionamiento, o con tu familia, o con X, y vienes cargado de una emoción, y tienes que llegar y generar algo, porque la gente que está ahí pagó por irte a ver, güey, por irte a escuchar, cabrón. Entonces tú tienes que dar en ese momento lo mejor y conectarte con esa emoción y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, a final de cuentas, funciona un poco de esa manera. Es mucha emoción, o sea, de lo que traes tú, lo que muestras, a cómo quieres conectar con la gente a final de cuentas, ¿no? Y hay veces que también dices, güey, hoy, ahí te van, nunca he tocado para complacer a la gente. Ujú. Jamás. Siempre, o sea, voy a tocar para disfrutar de lo que te digo. Vuelvo al mismo punto. El día que me dijeron, ¿quieres ir a tocar? Sí, con estas condiciones. La música que yo quiera, güey, Ujú. en este entorno. Sí,
Sí. Ha sido así hasta el día de hoy. Qué chingón que se haya conservado ese... En 23 años que llevo como DJ, siempre ha sido así. Que ya también es un ratote. Sí. ¿Qué tanto te llevas eso a tu labor como productor? Ahora en la radio, por ejemplo, que me cuentas. Pues, ¿tiene mucho que ver tu gusto o sí delegas más ahí? Pues sí tiene que ver mucho mi gusto, pero por ejemplo, haz de cuenta, en el programa de Binaural en Jalisco Radio, es un programa especializado para la música electrónica mexicana. Uh-huh. O sea, todos los invitados son mexicanos, cabrón. Entonces, a final de cuentas, para mí es bien importante. Obviamente he tenido personalidades como Ramón, como Pepe de Norte, como Rebolledo, de aquí de Guadalajara Pinto, Balcázar, o sea, gente de mucho nivel y también gente que está empezando, pero que hace cosas increíbles. Entonces, de repente yo digo, a ver, por ahí siempre estoy buscando y escuchando cosas y de repente me topo con el, no, ¿qué es esto? No, pues es un güey de Oaxaca, güey. A ver, wow. A ver, contactar al vato o de repente me mandan música, press kit. A ver, güey, ¿quiénes son estos vatos? Escuchar y me sorprende, cabrón. Que digo, nomás qué chingón lo que están haciendo. Y si hay un filtro de, obviamente, lo que me gusta a mí, pero también soy muy abierto a decir, güey, o sea, a lo mejor no es el género que más me gusta, pero está bien chido, está muy bien producido, está muy claro lo que está haciendo. Hay que mostrarlo, cabrón. Okay. Entonces, siempre, te digo, yo nunca he sido como con la mente muy cerrada o pensamiento muy estrecho. Más bien es como, o sea, ¿qué está pasando? Obviamente hay géneros que sí, la neta, no me laten, pues. Uh-huh. Y por más que quiera, ahí sí, no, en mi cabeza no, que son han de ser como, o sea, pero, o sea, dentro de todo lo demás, ambient, drum and bass, techno, house, o sea, indie dance, bla, bla, o sea, todo eso hay cosas bien interesantes, ¿no? Entonces, para mí, siempre el estar en la radio me ha dado esta cuestión que es como refrescarme, cabrón. Escuchar proyectos nacionales haciendo cosas bien interesantes. ¿Y haces eso de buscar música por esa chamba o sueles hacer eso, lo has solido hacer toda tu vida? O sea, toda mi vida he estado buscando música, tío, porque me gusta la música. Uh-huh. Pero cuando busco en todo el mundo lo que está pasando de aquí, de acá, bla, bla, bla. Esto, te digo, es un nicho más específico, es México. Claro. Entonces, ¿qué está pasando en México? Ah, pues te digo, un güey de Oaxaca. Ah, pues un güey de San Cristóbal de las Casas. Ah, pues un vato de Zacatecas, güey. O sea, que de repente no los tienen ni ubicados en el mapa de que están haciendo música electrónica en estos estados, en estas ciudades. Sí, güey. Y te das cuenta que dices, wow, cabrón, qué chingón. O sea, qué buenos proyectos, qué buenas propuestas. Y que te empiezas a dar cuenta estos nichos que están empezando a crecer en ciudades pequeñas, pero con muy buena calidad. Y entonces, generalmente tú eres de estar buscando cosas para tus proyectos, para tu disfrute personal, de estar buscando cosas en el mundo. Olvídate un poquito del radio. Sí. Para ti, para tocar, para escuchar, para disfrutar. Sí, para mí todo el tiempo es estarme, pues eso, como alimentando, estar escuchando qué está pasando, por dónde va los sonidos, qué es lo que se está generando, cómo se está produciendo. Hay cosas que lo veo muy interesante, que digo, nunca haría este género, pero qué chingón está, cabrón. Ok. Qué chingón. ¿Y lo tocas como DJ? ¿Algo que no harías tú como músico? Si va dentro de la propuesta, o sea, hay lugares en donde tengo una libertad de así brutal. Ajá, que puedo poner, no sé, afro rock. Ajá. Y de ahí lo empiezo a linkear hasta llevarlo ya a la electrónica. Uh-huh. Entonces, el tener como este conocimiento auditivo de qué puedes ir conectando con qué, no importa el género, uh-huh, pero que lo puedes conectar perfecto, es por eso que me gusta estar escuchando todos los tipos de música o géneros, porque de repente una rola dices, esta canción la podría conectar perfectamente con esto, cabrón. Sí. Y de aquí, ¡fum! Y tienes que tener ese lenguaje, ajá, ¿no? Claro. ¿Y sueles, por ejemplo, poner cosas nuevas o siempre acudes a tus clásicos? No, siempre estoy como pimponeando entre cosas nuevas, clásicos, o sea,
todo a final de cuentas, yo siempre siento, vuelvo a lo mismo, yo siento que este diálogo a final de cuentas siempre tiene que tener algo de frescura. Hay momentos en los que sabes que este track va a generar este momento y esta emoción, pero, o sea, que ya lleva 5, 7, 10 años, 15 años tal vez, y suena muy fresco, pero hay un tema muy actual que acaba de salir hace 15 días que lo puedes conectar perfectamente ahí y fluye de una manera increíble, ¿no? O te da pie para irte metiendo por otra atmósfera que es por donde lo quieres llevar. Entonces siempre hay como es como ahora, ¿no? Que se utilizan tantas frases en español y en inglés y de repente digo, ni les entiendo, güey. Ya, o sea, ya es tanto. ¿Cómo se dice? No, pues que no, güey, pues que no se dice. Muy underrated. Ajá. Güey, no sé, güey. Yo no me clavo tanto como en estos tecnicismos, ¿no? Pero en la música, de pronto se pueden utilizar como conexión a. ¿Por qué? Porque yo veo también ahorita las generaciones, por ejemplo, toda la banda esta, uno de mis proyectos favoritos de acá de Guadalajara dentro de la música electrónica es Buena Tarde, que me parece así fabuloso lo que produce y aparte lo que toca, porque es muy diferente lo que toca a lo que él produce. Okay. Pero la manera en lo que produce y lo que toca, hay una frescura increíble, cabrón. Increíble. Y que lo podía relacionar y decir, sí, es que en los 2000s el drum and bass con el sí, pero estos vatos están haciendo cosas con eso y con unos sonidos que en ese tiempo no eran, que son los sonidos de ahorita que están bien interesantes, cabrón. Entonces siempre es como, te digo, esta cuestión de frescura, ¿no? A final de cuentas, de lo que estás mostrando, que a lo mejor ya lleva un rato, pero le pones ahí, le aderezas un poquito, lo refrescas un poquito y continúas con tu historia, cabrón, ¿no? Pues es un mundo y además te permite no aburrirte a ti mismo, ¿no? Siempre. Y no siempre repetirte. Sí. De siempre. que sea, o sea, si alguien te va a escuchar 15 días después, pues probablemente escuche otra cosa. Y me va a escuchar en otro lado y decir, cabrón, pues que este güey no tocaba este tipo. No, o sea, también me gusta hacer esto, cabrón. Y también puedo tocar acá esto y también puedo fluir en este aspecto, ¿no? Porque para mí es necesario, o sea, yo entendí que no me puedo clavar todo el tiempo con el mismo sonido. O sea, y lo puedes ver en mis proyectos, o sea, tan solo en Shock Bucara, o sea, los 3 discos son diferentes etapas, son diferentes sonidos. Si escuchas Vulture y Shock Bucara, vas a decir, no, pues es otro lado totalmente diferente. Y escuchas Danny Dan, que es mi proyecto súper personal, lo vas a escuchar totalmente. Son como personas diferentes. Pero siempre hay un hilo conductor. O sea, escuchas Shock Bucara y dices, estos sonidos, estas leads, estos, en esta banda, sí, pues es este vato, que al final de cuentas, o sea, ahí está, ¿no? Claro. El estilo, la esencia, ahí está implícita, ¿no? Oye, ¿qué es lo que, por qué te dejaste el Bucara? ¿Fue por un tema mercadológico o así la banda te ubicaba? Ahí te va. Estuvo muy curioso porque le mando saludos al buen Toño Ulloa. Claro. Siempre así, ¿no? Bucarita y oye, Bucara y señor Bucara y no sé qué. Entonces de ahí se generó el Bucara, güey. O sea, más bien fue como me lo pusieron así de entre el cotorreo y bla, bla, bla. Oye, Bucara, señor Bucara, no sé qué, bla, bla. Ahí se quedó. Pero bueno, madre. Ya de ahí se empezaron a generar. Toda mi vida he tenido 100,000 apodos, cabrón. O sea, yo por eso en la calle de repente perro y volteo, güey. Capaz que me hablan a mí, güey. Porque, capaz que en algún momento así me decían. Y es muy cagado porque también depende los apodos, es alguna etapa de mi vida y ciertas amistades. ¿Sí? Entonces hay güeyes que llegan y me dicen, ¿qué onda, chaps? Y así me decían. Entonces ya sé, esta banda es de tal lado, de tal época de mi vida. ¿Cuándo? Oye, Gonzo. Pues Gonzo de Oye, Muñemix, de etapa de O sea, y que no tiene nada que ver ninguno de los apodos, cabrón. Nunca había conocido a alguien así con tantos apodos. Sí, entonces por ti de repente, perro. Volteo, saludos. Y ahorita que estás en una etapa entonces de poder
contar con tanto tiempo, pues estás supongo que muy creativo y muy contento poquito antes o un poquito antes de los 50s y bien creativo y bien movido, haciendo un montón de cosas. Sí, pues encantado de... Con Odín, Ajá. que lo tocamos un poquito al principio. ¿Cómo está este proyecto? El Gran Conjunto Cabaret. Ajá. Pues te digo, de esta cuestión de estar ahí trabajando con él, lo de Dan y Dan y de este proyecto que íbamos a hacer las noches de Acid Cabaret, nos quedamos ahí como con las ganas de generarlo, que después lo llevamos a Ciudad de México, ahí en el Indie Rocks. Yo toqué como Shock Bucara solo, Odín con el proyecto y todo, Gabriel con su proyecto de Midnight Thrill. Y bueno, pues fue una locura ya, sold out, buenísimo. ¿Y no lo han podido hacer acá? No se ha podido... Guadalajara siempre ha sido una plaza bien difícil, cabrón. No lo puedo creer. O sea, siempre algo pasa que se atora y vale gorro. Pero bueno, entonces, en estas ganas frustradas de quererlo hacer aquí en Guadalajara, hicimos un showcase, cabrón, en Pardo. Uh-huh. Entonces, así, en una semana, dijimos, güey, hay que hacerlo, un showcase ahí. Pues, ¿qué hacemos? Pues algo, güey. Va, pues ahí te va. Sacamos unas secuencias, percusiones, grabamos unos bajos, Sobres, sí, Gabriel, sí, sobres. Empezamos, pum. Sacamos ahí como 25 minutos. Lo tocamos en vivo. Estuvo increíble. Dijimos, no mames, hay que hacerlo, güey. Entonces hicimos un clipcito para un reel, para hacer la publicación de esta fecha. Uh-huh. Y pues lo escuchamos y dijimos, cabrón. A ver, güey, vamos haciendo música con el concepto de Acid Cabaret. Tum, 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 pum, cabrón. Un track, 2 tracks, 3, 4, 5 tracks. O sea, la semana pasada fuimos a una junta, el jueves de la semana pasada. Estábamos en una junta ahí cotorreando, no sé qué. Gabriel llevó, güey, acabo de comprar este cinte. No mames, qué bonito, chingón. Este sonido. A ver, graba tú. Sacamos una rola. Así de, a media junta empezamos a hacer una rola, cabrón. Ayer íbamos a ensayar. Por cuestiones técnicas no pudimos ensayar. Estábamos montados, todo. No sonó, no sé qué, la chingada. Acabamos de grabar unas rolas ahí con el Eric, trompetista buenísimo, que le mando un saludo también. Teníamos ya grabadas ahí las trompetas. Y entonces ayer fue como de, bueno, pues mientras nos contesta el Inge para que nos explique a ver qué pasó aquí con la consola, pues a ver, tum. No, pues ya nos clavamos en la rola acá. Terminamos ya el track ayer. Muy se ve que, o sea, ya como que no puedes luchar contra eso, ¿no? Pareciera que es una fuerza. O sea, es de, a ver, estamos sentados y platicando. A una computadora, si está conectada esta madre, sí, a ver, no mames, a ver, güey, grábale, ya, fum. Entonces las ideas han estado fluyendo de esa manera. Que te digo, o sea, no es de que... No es común que pase eso. No. Y no es de que, a ver, güey, o sea, ya de repente teníamos un EP. ¿Y cómo se va a llamar el proyecto? ¿Y cómo se van a llamar las rolas? No sé, güey, porque no lo habíamos pensado. Claro. O sea, nunca fue de, vamos a hacer un grupo y vamos a hacer un EP. No, güey, o sea, vamos a ver, güey, préndele, empieza a grabar, tum, pam. Y así, de repente teníamos un EP. Qué chingón. ¿Cómo se va a llamar? No sé, güey. Pues qué bonito problema, ¿no? Sí. Pero entonces ya dijimos, güey, pues, ¿cómo a ver, y entre chiste y payasada, como el siempre. Gran Conjunto Cabaret, claro. Está chingoncísimo, sí. Suena así como las que tocaban en el Salón Veracruz. Ajá, totalmente, esa es la idea, cabrón. O sea, ¿qué manera ¿de qué manera ves ahora distinto a tus 40 y tantos años? 49. 49. 49 recién que cumplidos. Estás a un añito del 5º piso. Uh-huh. ¿De qué manera estás trabajando distinto? Está chingona a esta edad, ¿no? Pues fíjate que... Yo tengo 44, me siento muy identificado. Creo que está chido porque como que ya... Se supone que uno ya no está tan pendejo. Pues mira, yo creo que sigo siendo igual de pendejo. Pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que estoy más consciente. Uh-huh. Y creo que lo estoy disfrutando mucho más. O sea, antes lo disfruté increíble. Pero, güey, tenía 20 y tantos años. Entonces mi cabeza estaba llena de humo y de fiesta y de desmadre y de que no sabes ni siquiera quién eres en ese momento todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces solamente estás ahí, lo estás haciendo porque ya estás ahí, porque está sucediendo. Y en este momento, aunque estás ahí, está sucediendo, ahora sí eres consciente que dices, güey, qué chingón. Sí. O sea, realmente estoy disfrutando el que, aunque sea así tan libre, esté sucediendo. Y el hecho de que esté sucediendo
y esté consciente de que esté sucediendo, está bien chingón. Ujú. Entonces, para mí creo que lo único que cambia, que siento que tengo un poquito más de conciencia de el entorno, de que ya no estamos, o sea, antes era de que, güey, tenemos un palito y una bolita. No mames, ahorita ya tienes equipo, ya sabes cómo utilizarlo, ya sabes a dónde quieres llegar, ya sabes cómo quiere que suene. Ujú. Eso, güey, ya es así, te da 10 vueltas para adelante, cabrón. Eso lo hace muy diferente. Claro, y me encantó que usaras la palabra consciente, Ujú. de estar consciente, de como despierto, de esta Sí, cosa, sí, ¿no? claro, de a dónde vas, ¿no? ¿Tiene fecha de caducidad tu carrera? Sí, el día que me muera. Ay, a toda madre. Sí. Que no lo conoces, afortunadamente. O, pues no sé, digo, a lo mejor si me dijeran, güey, te quedan 10 años, pues lo viviría también. Esos a 10 full. le das igual. Sí, sí, sí. O si me quedan otros 50, pues, o sea, mientras lo pueda seguir haciendo Físicamente. y acá también, porque digo, también el cerebro se cansa en algún momento, Ujú. pero mientras siga teniendo la energía, cabrón, para hacerlo, que digo, yo creo que siempre a final de cuentas, aunque ya esté todo viejillo, a lo mejor en mi casa, no sé, voy a agarrar una guitarra o yo sé que voy a algo a final de cuentas. Afortunadamente también la música tiene muchos como tiene como muchos aristas, quiero decir, en los que no necesariamente tienes que estar ya a lo mejor performeando en vivo, pero puedes producir, puedes Sí. ser, o sea, te puedes dedicar a eso Sí, prácticamente puedes, hasta en no el sé, hecho hacer de- música para una película, para un videojuego, o para ti. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, en realidad, vuelvo a lo mismo. Todo a lo que me he dedicado lo hago para mí. O sea, porque me gusta a mí, porque lo disfruto yo. Y Si ese- a alguien más le gusta, qué chingón. Ajá. Si ya no puedo salir a tocarlo, si ya no puedo salir a mostrarlo, lo sigo haciendo para mí. Exactamente. Eso es lo más importante. Sí. Mientras a mí me guste, lo voy a seguir haciendo. Y ese ha sido el hilo conductor hasta Sí. hoy, entonces está poca madre, es un gran éxito, güey. Sí, no, sí, sí. no mucha gente puede decir lo mismo. Sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, No, Dani. pues, al contrario, un placer. Gracias, qué cabrón, buena qué onda. chingón. Tenía tantas ganas que me adelanté una semana. Pero mira, espero no haberte decepcionado. No, man. para nada. No hay plazo que no se cumpla, ¿no? Así es, Poca exactamente. madre. Pues acá nos seguimos viendo todos, mi Dani. Chido, Muchísimas mijero. gracias. Un placer, cabrón. Venga, nos vemos Chido. la próxima. Yeah. All right.